cosmología. Viene de cosmos y de lógica, pero no la lógica en el sentido moral judeo-cristiano, sino en la lógica por logos, ¿no es cierto? Por otro derivado, por un verbo incuestionable. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay ciencia que pueda oponerse a la cosmología, y no hay ciencia que no se base en la cosmología. Entonces, la cosmología a nivel, tiene muchas ramas, ¿no es cierto? Nosotros estamos viendo la cuestión mapas, cálculos, digamos planos neurológicos o mapas cerebrales, que es lo que nos está interesando, o el proceso que están haciendo ahora, ¿no, Marlucy? Sí. Bueno, entonces, si estamos viendo esta parte, o sea, el cálculo, por ejemplo, de los mapas, el aperfeccionamiento, se transforma, ¿por qué? Porque la ciencia va descubriendo nuevas cosas. Entonces, nada se paraliza. Yo encuentro, por ejemplo, algunos discípulos que yo tuve hace 20 años atrás. Si no me entienden, me quito la dentadura, porque es más fácil. Porque no, como além de gringos, dentadura, ¿te imaginas? ¿No? Da para entender. Da. ¿Y tu nombre cómo era, que es tan difícil? Zenaki. Zenaki. E Zenaki. Ah, pero te dicen Zenaki. Zenaki. Mas eu tiro whey pra começar, porque Zenaki é mais fácil. La gente te llama Zenaki. Zenaki. Yo puedo ser gente y llamarte Zenaki. Obrigado. Entonces, me encuentro con algunos discípulos hace 20 años, formados, psicólogos, psiquiatras, que utilizan la cosmología en su trabajo. Me dicen, Juan, pero yo me encontré un discípulo de vos de hace poco, y él hace el cálculo diferente. ¿Comprendes? Entonces, primer principio, o sea, la cosmología tiene unos, digamos, como unas bases o unas falas. Por ejemplo, en la cosmología se dice, todos los días nacemos nuevamente. Nunca somos iguales, somos una transformación. Vamos transformándonos, mutando. Yo veo que me salen rugas dentro de las rugas. Mi cabello cambia de color, mi cuerpo tiene otro odor. O sea, el camino, o sea, cuando uno atinge recién un grado de madurez, o por qué no, entrar en la velhice, o sea, uno toma conciencia de lo que es su camino. Un camino es una transformación constante. Si no nos transformásemos, no habría vida. Entonces la cosmología dice que una de las grandes babaquices que se dice en la Tierra es eu tenho una palabra. ¿Por qué? Porque yo puedo amar a vos y ahora amo a ella que me trae un café. ¿Comprende? O sea, el hombre es un revolucionario constante. Esa es la comprensión básica neurológica de la cosmología. Como es un revolucionario constante, el hombre puede transformar su cerebro, puede reprogramar su cerebro, puede aperfeccionar su cerebro, puede llegar a ser aquello de ser él mismo, su pai, su mai, su figlio y él. Porque en un momento determinado, nos, animales terráqueos, nos tenemos que destetar, ¿no? Tenemos que soltar la teta de la madre y el pinto del pai en un momento y tener nos las tetas, nos el pinto, nos todo, porque la responsabilidad comienza a ser nos, ¿no es cierto? Entonces, cualquier cosa pueden cortarme, interrumpirme, preguntar. No esperen de la cosmología una ciencia inmóvil. Ella se transforma según las confirmaciones que la ciencia terráquea hace. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, la cosmología le fala de la contextura del plutoniano, el terráqueo fica loco, no entiende un carajo.
el día que demuestre los científicos de la Tierra un conocimiento de Plutón o de Venus o de cualquiera que sea, pues vieron que de Venus y de Marte la cosmología y de Mercurio da mucha más información, hasta de Júpiter, pero del resto no da. ¿Por qué? Porque en la Tierra no existe esa información. Entonces sería como hablar antiguo egipcio o qué sé yo, un idioma ya tremendo, incomprensible para la gente. Entonces, estamos en eso, que no esperen encontrar, como en la astrología, una ciencia que no cambia. O sea, la astrología amplía, descubren que hay una lua preta, descubren que hay un sol muerto, descubren que hay un... ustedes vieron, por ejemplo, que hay el sol entra, ¿no es cierto? Vamos a ver ahora aquí cómo fue el 20 de marzo, ¿no es cierto? El 20 de marzo el sol entró en 0 grados, más o menos a las 8 de la noche del día 21. Y ahí comenzó el año dorado. Pero el año dorado entró perfectamente la sexta-feira 22, perto de las 9 de la noche, cuando ya el dorado había salido, ha superado el grado 1. Mais ou menos por lá? Fue casi 9 de la noche, 8 o 9 de la No noche. dia 22. Sí, el día 22. Por causa do quê? Porque pasó el grado 1. O sea, desde que el Peixes entró en 29, 29 y 1, hasta que supere el 1 de Aries, eso es un tiempo muerto. La gente que nace en ese tiempo tiene energía en 0 grados. No es un tiempo para cementar, no es un tiempo para accionar, es un tiempo para refletir. Porque el sol es el pai y la lua es la mai, ¿no es cierto? Eso, la cosmología, el chamanismo, todas o sea, la cosmología no tiene nada que ver con el chamanismo, son dos papos diferentes, ¿no es cierto? El chamanismo es una cultura, o sea, totalmente primitiva, que sigue viva porque se basa también de realidades. Por eso la cosmología protege o acepta el chamanismo como de las religiones de este pedazo. La cosmología, digamos, lo que más puede aceptar es el candomblé. Es lo que más se puede aceptar por la cosmología, por la división que los hacen de 12 estadios dentro del candomblé. 12 santos, 12 cosas, no sé, yo no sé candomblé. Entonces, ¿en qué tuvieron? ¿En qué terminaron la última aula? ¿De qué falaban? Listo. Entraram em primos e irmãos. Bueno, entonces vamos a entrar en primos hermanos nuevamente. O sea, ahora, para atrás. Cuando coincide la lua de grado 29 y 1 hasta pasar 1, y coincide el sol en 29 y 1 hasta pasar 1, Dios nos guarde. Fíjense que ahí biológicamente nace gente con defectos físicos, o mongolismo, o síndromes, o cosas así que todos queremos escapar, ¿no es cierto? Entonces, si alguna vez ustedes quieren proyectar un filio, cuídense nada más de no hacerlo en un momento así. Entre 29 e 1. Claro, si coincide el sol y la lua en el paso exacto, ¿comprende? Mas ele só vai nascer com esse defeito se na hora de nascer ou No, ele já é si en la hora de gestarlo. na hora da gestação. La fecundación. Se coincidir o sol e a Claro, lua. y el sol y la lua, digamos en ese tiempo, muerto. Entendi. La astrología fala eso, la luna negra, ¿no es cierto? Esa parte. Bueno, es lo mismo, el sol negro, la luna negra. No sé por qué le ponen negro o preta. ¿Sol negro o sol preta? ¿Luna preta o luna Lua negra? negra. Lua negra. ¿Por qué? Porque es negra, no sé por qué. O sea, yo no tengo nada contra la cor negra. ¿No? Es un tiempo muerto.
Es un tempo que no se gera nada. Dá para entender, tempo morto es claro, ¿no es cierto? Yo creo que es mucho mejor que falar negro o blanco, no sé. Bueno, ¿qué pasa además? Sí, ustedes saben que la importancia del Sol y la Lua en su relación, ¿no es cierto?, en toda carta de gestación, si el Sol, por ejemplo, está en Terra y la Lua está en Terra, o sea, hay una importancia. Y si están relacionados por primos, por ejemplo, si el Sol está en Dorado y la Lua está en Acuario, en Rosa. O sea, ahí estaría una relación de primos, que es diferente. Cuando hay relación de hermanos, o sea, donde el Sol y la Lua son hermanos de tierra, de agua, de fuego y de ar, o sea, tanto el Sol como la Lua, ¿no es cierto? Yo no sé si ya saben más o menos quiénes son los hermanos, pero, por ejemplo, si el Sol está en blanco, vamos a hablar en colores, ¿no es cierto? Puedo hablar en colores. Si el Sol está en blanco y la Lua está en azul, esa programación, esa unidad va a tener un compromiso de ar. Frente a la Tierra. ¿Qué va a acontecer ese ser a lo mejor? Él va a sentir necesidad de hacer un trabajo espiritual en la Tierra y le puede costar un montón. Cualquier vez que coincida los hermanos, o sea, son conflictos que van a traer en la Tierra según el elemento que coincida. Por ejemplo, si coincide Sol en Tierra y Lua en Tierra, por ejemplo, Sol en marrón y Lua en amarelo o en verde, o sea, va a ser una persona que va a tener muchos conflictos con el trabajo, va a tener muchos conflictos con la figura paterna, va a tener muchos conflictos con el raciocinio. ¡Oh! Yo sabía que había llovido que llovía por alguna cosa. ¿Cómo va? Siento, por donde entonces, si falta si por ejemplo el Sol está en verde y la Lua está en amarelo, la persona puede tener muchos problemas con la nutrición, puede tener cualquiera de esas dolencias locas de querer vomitárselas todas o de no comer nada, ¿comprendes? Sí, yo sé que tendones, pero yo no me quiero complicar la cabeza. Entonces, todas esas cosas, por ejemplo, si imagínate, si es el sol en amarelo y la lua en marrón, puede llevar a un cara que lo expulsan de todos los trabajos porque se desequilibra totalmente. Más ainda si está en la graduación, coincide en esa graduación de 29 a 1, vamos a disculpar, fuyamos, tengamos miedo, no sabemos qué puede acontecer. Grados, porque los planetas van haciendo una graduación, llegan a 29, 29.1 hasta 29.59. Cuando llegan 29.60 comienza 0 grados del planeta siguiente, de la constelación siguiente, de la posición siguiente. Por ejemplo, después del signo de Pisces comienza Aries. Pisces, el signo de Pisces, estaba en 29 y no sé qué, el día 19, y entró en 29 y todo eso estuvo hasta llegar al lun de Aries, que fue el día 22. O sea, que digamos, este tempo que hubo aquí fue un tempo morto. O sea, aconteció, pero no aconteció nada. E a pessoa que nasce nessa hora? Quien está en cero, en el leme, no es mucho abençoada. Pero eso se puede, por eso existe la reprogramación, por eso existe, llamémosle,
Deus o como quieran llamarle, existe una unidad o una relación natural cósmica superior a nos, que donde nos da la doencia también nos da el remedio, ¿no es cierto? Porque si naceríamos con... Eu conozco gente que fueron pacientes míos, por ejemplo, que tenían 4 ceros, 4 energías en cero. Sí. Y no todas en el atómico. O sea, tenían 4 energías en cero y logré trocarles, reprogramarla. Me costó mucho, porque cada vez que la reprogramaba me salían 29 de energía, por ejemplo. O en 9 o en 18, siempre daba 0. O era aquel karma final que yo no sabía lo que podía acontecer. Después de muchas cirugías, de muchos trocos, hoy es una odontóloga muy boa y sin ningún problema, y no podía ni estudiar. No podía estudiar, no prestaba atención, no. O sea, tenía un tiempo muerto. ¿Comprende por qué? ¿Qué pasa? Yo sé que esto es muy fuerte que le voy a decir, pero hay que falar. Las energías en 0 grados tendrían que nacer en los vegetales, o como máximo en los animales, pero no en el animal hombre. O sea, cuando entra en el animal hombre es un desequilibrio. Ahora, muchas veces entra para hacer un favor. Doy un ejemplo. Digamos, la persona, no en el LEM, ¿no es cierto?, el 0 grados, no en el atómico. Por ejemplo, tiene en el atómico un amarelo en 17. Tiene un verde como activo en 0 grados. Y tiene un marrón como pasivo en 8. Ese 0 grado va a permitir que el marrón y el amarelo consigan sus objetivos. Hay una sapiencia del todo, entonces usted debe saber, ver en los mapas, si es un 0 que vino a atrapallar o es un 0 que vino para ficar quieto y que los otros cumplieran su misión. ¿Da para entender? Bueno. Si la relación del Sol y la Luna es de primos, pues se sabe que existen primos anárquicos, primos egoicos y primos de fe. Los primos anárquicos son aquellos que cutucan, de hacer tal cosa, tienes que hacer lo otro, vive un poco tu vida, deja de pensar en los demás. Todos esos son los anárquicos. ¿Y quiénes entonces hacen lo que los anárquicos mandan? Los egoicos. Le dijeron, piensa en tu vida. Entonces salió el Rosa. Me voy, tomo unas callazas, ¿comprendes? Ahora, después los de fe dicen, ¿qué hiciste? Tomaste alcohol, te vas a arruinar el fígado, ¿comprendes? Los de fe son la CPI. De todos nuestros actos. Por ejemplo, el amarelo dice, estoy cansado de este lugar, vamos a viajar. El marrón entonces dice, bueno. El marrón dice, no, entonces vamos, ya que vamos a viajar, vamos a la playa de Itapirica. No sé, estoy diciendo cualquier cosa. Que es bonita y habla con eso. Él estipula, y vamos el fin de semana. Es todo acá adentro, ¿no es cierto? El marrón dijo, vamos el fin de semana hasta Itapirica, porque el amarelo dijo, quiero viajar, quiero salir de aquí, ya me cansé de este lugar. Llegan a la playa de Itapirica. Y si es todo bon, si no trae complicaciones de su alimentación, ¿cuál sería la alimentación a la playa de Itapirica que él quiere? Sol, playa, comida, a lo mejor una bebida boa, no sé, quiere pasar un descanso, ¿no es cierto? Mi programa de terra. Si eu fice mal, el verde me va a hacer apañar, que es la CPI, porque es el de fe. O sea, los de fe son como la CPI de nuestra cabeza, así como los anárquicos son los que provocan, los que cutucan, los que comandan, aquellos que te dicen, anda a tomar baño,
Y entonces el dorado dice, ay, voy a tomar un baño, y entonces ahí, por ejemplo, el vermelho, você pasó frío y comienza, o sea, es todo ahí adentro. Então, é como se fossem os de pé, se fossem os jogadores. A CPI CPI. cuestiona. Si você hizo bien, ellos baten palmas y todo el mundo crece. Y cuando los de fe son los disolventes, ahí es joda. Cuando, por ejemplo, el que va a hacer la CPI es el vermelho del fuego, cuando usted se revienta la cabeza con las paredes y quiebra los móviles y tiene voluntad de pagarlo el aparello de son que le costó tanto. Ese es el vermelho, que entró en conflicto por lo que tu preto provocó al dorado y lo fodió. O sea, ustedes saben que el preto es el que más cutuca porque es el número uno, el number one. Por eso es la primera energía la que tiene más peso físico. Você abre un buraco para hacer un troco de energía, las primeras que caen son pretas. Aunque sea ahora, ¿qué fue? O sea, por el peso de ellas. Entonces, si existen Sol y Lua de la CPI en tiempo muerto, deduzcamos que puede acontecer, ¿no es cierto? Por ejemplo, imagínense, un Sol, que es el Pai, puede ser, por ejemplo, en violeta, y una Lua, que es la Mai, en blanco. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre hermanos cuando coinciden ellos, Sol y Lua, y entre primos? Entre hermanos, eso va a marcar trabajos terráqueos. Entre primos, son misiones que ya traen desde encima. O sea que aquellos que tienen relación Sol-Lua de fe son misionarios. Pueden ser misionarios del mal, misionarios del bien, eso depende después. Por ejemplo, si yo tengo el Sol en violeta y la Lua en blanco, ustedes saben que el Sol y el blanco, el dorado y el blanco, tienen una relación incestuosa, ¿no es cierto? Bien cuestionable, bien para programas de ratinho, la relación entre el dorado y el blanco. El cosmos ni fala, es una relación extraña que hay ahí que vamos a respetar, nada más. Digamos, una de las incógnitas, ¿no es cierto? Esas cosas que vos, por ejemplo, en un tiempo me perdí estudiando cosmología para descubrir eso. O sea, acredito que sospecho, pero no soy ninguém para falarlo. ¿Cuál es la verdadera relación que existe entre el dorado y el blanco? ¿Por qué el dorado le deja horas de él al blanco durante el día? Si no es primo, ni es hermano, ni es nada. Debe haber una razón, y existe. ¿Eh? Entonces, imaginen, un dorado del violeta, lo que les decía recién, y una lua, un violeta do blanco. A no ser que estén en tiempo muerto, que ahí sería trágico. Si yo, por ejemplo, tengo un blanco, el 17, ¿cierto?, dentro de mi carta, o un violeta, 6, 7, 8, lo que sea. Ahora, si tengo una de esas dos energías en karma, mi misión es mucho más heavy metal. O sea, entonces, de la relación entre el Pai y la Mai, entre el Sol y la Lua, depende nuestro equilibrio neurológico. Quanto do Sol? Primos, irmãos? Eso es normal.
Ahora, si te dicen, ay, yo tengo un figlio que es un illuminato, si coinciden en primos Sol y Lua, puede ser un iluminado. Guarda, menino. ¿Eh? Organizado. Entonces, puede ser en cualquiera de los 4 drivers, ¿no es cierto? En cualquiera de los 4 lugares que se cree esa coincidencia, llamémosle así, no es coincidencia, ¿no es cierto? Si ocurre en el centro, o sea, en el driver 1, claro, ustedes saben que el driver 1 representa cómo la persona se mueve, cómo la persona camina en la vida. Entonces va a tener mucha importancia en el camino que la persona va a hacer. Ahora, si está en el driver 2, ¿qué va a hacer? Va a ser misionaria la voz, el chakra laríngico de la persona. Si está en el driver 3, va a llevarse a toda una cosa emocional, ¿no es cierto? Es lo que vale cada driver. Y si está en el driver 4, que es donde está el Ori, el Leme, el Kundalini, el mundo de sueños, o sea, ya es clarísimo que es un iluminado. Bueno, son problemas de la señora, ¿no? Entonces, nosotros tenemos 4 primos anárquicos que mandan. El preto, que se preocupa de que no me falte, que se preocupa de eu ter. Eu voy al bañeiro con los cigarros porque por un preto. No es porque me los van a robar, es que los puedo necesitar. Você tem a posse, né? Eu não deixo que mi compañera se vaya, ¿por qué? Por un preto. Toda esa posesión es del preto. ¿Y por qué el preto es tan fuertemente posesivo sobre el planeta Tierra? ¿Por qué? Porque el planeta Tierra, o la pedra que hoy se llama pedra, que está en este vácuo de la Tierra, emerge o emana energía marrón al resto del cosmos, de este medio sistema que vivimos. Y gracias a la energía marrón, los cuerpos tienen límite. Si el vácuo de la Tierra no existiría, los planetas no tendrían forma. Porque el marrón es el que estipula el límite, la jerarquía, la propiedad privada, la ley, la norma. Pues es exactamente aquello que limita, que dice hasta aquí. Entonces, el preto, que es el objeto real, palpable, que es, digamos, el objeto aquel que no tiene vida propia. Porque si yo le digo a ella, você no se va de mí, yo estoy considerando que ella no tiene vida propia. Él es un objeto meu. Porque ¿qué es importante? O sea, lo que mi cerebro piensa. Y si yo pongo en mi relación con Celina a Celina en preto, yo le ato una corriente en el pé. O sea, el ciume es un producto de relación del preto frente al blanco y un dorado. O sea, ese triángulo es la doencia del ciume, o esa relación. Ustedes, claro, estamos en el principio de cosmología, pero después podrán ver que también, por ejemplo, si usted en el vácuo dorado tiene un preto, y en el vácuo del preto tiene un blanco, o sea, comprende, ya ese conflicto ya va a existir, ¿no es cierto? Eso ya después, más adelante lo entenderán, porque los vacuos ya es un problema más grande. André, Sí. você fala no caso, essa doença do sumo o preto, frente ao branco e o dourado. Os 3 têm que estar no mesmo drive? No pueden además. El dorado y el preto pueden estar en el mismo drive porque son fuego, pero el blanco va a ser ar. Pero ¿qué pasa? Que el preto es el futuro,
y el blanco es el pasado. Entonces se los enfrentan constantemente. Y como el blanco, 7:32, esa doencia del ciúme que existe porque yo como terapeuta he tenido pacientes así. O sea, vocês, no sé si se encontraron con gente con mucho ciúme, pero hay gente doente de ciúme. Já está viendo a ver se você é ciumenta? Não, eu estava procurando um que tivesse o exemplo, mas não tem. Não, eu sei que eu sou. Meu preto está no vaso dourado. Agora não está mais, tirei. Bueno, entonces, imagínense, por ejemplo, entonces el preto es muy importante porque como sale de Plutón, ¿no es cierto? Y él sabe que el Sol es el fin. El Sol es como una cebolla, ¿no es cierto? Son capas de los diferentes mercurios que se llamaban vulcanos, o se llamaban como se llamaban, que se van estrellando. Entonces, todos no sabemos que vamos a morir. Y podemos pensar, bueno, vamos a terminar siendo quemados, vamos a ser enterrados o soplados, o abandonados, los cuerpos por allí con los orujos. Pero sabemos que hay un fin. Entonces, todos los planetas, todas las energías que emanan los planetas, saben que van al Sol a morir. Entonces, las más avanzadas apresan su paso y son aquellas que nos nutrimos. Pero ellas van para el Sol. ¿Por qué? Por conocimiento. Todas quieren saber qué existe allá. O sea, es un instinto de ellas, de las energías en sí. O es una atracción física. La física cuántica te lo comprende perfectamente. ¿No es cierto? La misma química te puede demostrar la atracción del fuego. Entonces, él pasa, va pasando y de pronto pasa por un lugar en donde se formaliza, que es la Tierra. Era el planeta Tierra, es el único planeta de este medio sistema que hay objetos para todo. Somos los reyes de los objetos, somos fetichistas para chuchu. En Marte, por ejemplo, solo hay objetos de poder, de rito y de defensa, de guerra, de defensa. Pero no es... Piensa en la cantidad de objetos que llevamos encima. Aquellos que tienen carro, piensen los que te dejaron en un carro. Piensen los que ficaron detrás de la casa de vocês cuando fecharon la puerta. Piensen los que están en vuestro cuarto. Sapatilha. O sea, somos producto de objetos. Yo me lembro, por ejemplo, cuando era crianza, en el quintal de casa se hacía un buraco así, y profundo así, y se quemaba ahí el lixo una vez por semana, y nunca se preenchía ese buraquinho. Hoy en día você saca sacolas de lixo, o en la montaña excavamos pozos, tampamos lixo, hay que hacer otro nuevo, lixo lá, ¿cómo se produce lixo? ¿Y por qué se produce lixo? Porque hay demás de objetos. Y el sistema, el encuentro del marrón con un preto, crean el sistema. Es innegable que toda evolución terráquea un día termine en un sistema capitalista. Es lamentable, pero es... O sea, digamos, ¿por qué? Porque en la Tierra se siente la necesidad del objeto. Y el objeto da la posibilidad de... Eu fiz dois, Te toco, o sea, comienza, ¿comprendes? Comienza. El objeto comienza a hacer toda una negociación que va creando un sistema. Cuando ustedes quieran observar y aprender, por ejemplo, no aprender, sino comprender cosmológicamente la política, piensen que el sistema capitalista es marrón y preto.
qué quiere conseguir ese marrón y ese preto? Los dos, el dorado. ¿Por qué? Porque el marrón es primo del dorado. ¿Y dónde vienen los acordos? ¿Dónde vienen esas relaciones? Antes de reencarnar, o sea, en aquellos campos que se conocen en espiritualismo como escolas. Entonces, si ellos fueron formados juntos, el marrón y el dorado, se van a entender mucho más, porque ellos vienen de un conocimiento anterior. Van a asumir un problema de tierra que es nuevo. Pero ellos hablan el mismo idioma porque se graduaron en la misma universidad. Entonces, al principio, cuando las energías llegan en nos, en el primer driver, el día que nos sopáis y nos amáis, hacen el amor, por ejemplo, entra Terra, suponte. Entra como atómico el marrón. Es el clima. Si no hay pasivo, no hay activo. Y les puedo dar una explicación en el orden sexual. Para que una mujer quiera ficar grávida o desee ficar grávida, necesita de un hombre. Por lo menos hasta ahora. O de una jeringa, no importa. Pero entonces, la existencia de lo pasivo crea lo activo. Si no estuviera esa energía, por ejemplo, verde, que va a ser la pasiva en alguien que tenga el marrón en un centro, sería un acuariano, ¿no es cierto? El que tiene marrón el libriano, perdón, el que tiene marrón en el centro. Entonces, lo primero que se va a provocar es el verde, digamos, que sería el pai. Sería para la mai, que es el amarelo, que es el raciocinio, sería que hoy es para comer. El amarelo es anárquico. No esperen que diga, ay, qué amor pesó. No, el amarelo es anárquico. Y los anárquicos cutucan. Entonces, el amarelo de la mai va a encontrar ese hombre verde, esa energía verde, que le va a dar deseos de nutrirse. Entonces, entra esa energía verde, entra la energía amarela de la mai, y esas dos juntas hacen atraer un marrón que cae de encima. El verde y el amarelo vienen pegados de estas camadas. El marrón puede venir fuera de las camadas de la Tierra, según la relación de ese verde y ese amarelo. Según el clima, puede venir desde lo más alto del universo. Silencio, menino. ¿Qué cosa, por favor? Lo voy a mandar a ese ángulo, ¿verdad? Qué joder. Bueno, entonces, vamos a seguir con los primos. Cuando el preto, que es el problema más grande de nosotros, porque você, por ejemplo, atiende gente, fala tudo, y en un momento la persona te pregunta, ¿y la grana? ¿Comprendes? La grana es la imagen del preto, ¿no es cierto? Nuestra Señora de Aparecida del preto, el dólar. Entonces, por eso digo que hay que respetar tanto la nota, porque nosotros precisamos un preto. No sabemos vivir sin preto. Imaginen, vamos a empezar a tirar cosas pretas. Tiren la ropa. Tiren todo lo que tienen pendulado. Tiren la cama. Tiren un colchón. Tiren un chão. Tiren las paredes. Tiren el techo. Vivan. O sea, ¿qué pasa? Que al principio de la evolución del hombre, ¿no es cierto? Como el hombre tiene su evolución cuando comienza, la piedra llega aquí y comienza a girar, o sea,
no hay necesidad de esos objetos porque no se comenzaron a inventar los objetos. Cuando se comienzan a inventar los objetos, ahí comienza un desequilibrio de quién inventa más. Y vocês vieron, você compra una cosa que sirve para, como óculos, y vocês dicen, ay, qué masa, puta que la merda. ¿No es cierto? Siempre le encuentras más utilidades. ¿Por qué? Porque el hombre es un animal creativo. Eso sí. Então ele corta o nariz, põe arte na orelha. ¿No es cierto? No, te quiero decir que si no inventa un cotonete, gracias a que se ponía esto aquí, dice, había inventar uno con un poco de algodón en la punta. ¿Mm? Y como se ponía el dedo aquí, dice, voy a inventar un dedo de plástico que puedo lavarlo. O voy a inventar una luva para no ensuciarme la mano. ¿Comprendes? ¿Qué hace el hombre con el peto? Se va alejando cada vez más de su realidad física. Intervalo. Un intervalo para... Abre bien la puerta. Abre bien la puerta, Daniel. ¿Qué puerta va a abrir el otro? Ah, sí. El Daniel abre y se fue para allá. Sí, es dodecaedro él. Você toca, Dani? Oi? Nada de cá. Não, sim. Ese corte extraño de cabello que você se hizo. Vocês viram que fizeram no cabelo? ¿Hicieron? Não ficou tão ruim isso, não. No, fica hermoso. Tá bom. Bueno, entonces, decíamos de la importancia del preto para todos nosotros, para todo terráqueo. Nosotros, la mayoría de nosotros, si estamos mal económicamente, nos desequilibramos. No pensamos si necesitamos de dinero. Ya sabiendo que no tenemos, entramos en crisis. E hoje em dia ninguém tem. Ya no hay más. Se lembran cuando venía hace cosas de 7 años atrás, no sé cuántos años hace que vengo a Pozos, ¿no, Lucy? ¿Cuántos años hace que vengo? Antes del 90. Bueno, entonces, 12 anos. varios años. Yo siempre les decía, el dinero está terminando. Y les decía también, no es para ponerme gloria a uno, siempre estoy diciendo que se les avisó cosmológicamente lo que venía. El dinero se transforma en un cartón. ¿No es cierto? Ese cartón, que hoy es un cartón y que después será un dedo gracias al chip que tendremos instalado acá, porque vamos a tener 3 chips, uno aquí, otro aquí y uno en el Kundalini. Um no braço, na nuca e outro na Kundalini. Sí. El de la nuca nos marcará. Aqui. No, pero es que no puedo contemplarlo. É lógico. Terminé de ser estrella cuando murió Marilyn. Entonces, ve, me perdí ahora. ¿Qué me joden con cosas así de la grabación? O Estoy chip grabando, da nuca. aló. É o Una chip da publicidad. nuca. Não, aquele comercial não precisa mais, eu já tenho 5 No, gravações. el chip de la nuca es aquel que va a determinar nuestra posición, dónde nos encontramos, porque vamos a ser direccionados por satélites y comandados por computadores. O sea, los problemas políticos van a durar poco, no se preocupen. Hoje em dia Van já a ser todos los computadores, los presidentes del mundo, de las ONU, de los qué sé yo. Entonces, tendremos un chip aquí que va a marcar nuestra ubicación, latitud tanto, longitud tanto, está en tal ciudad, está en tal... Desde la central de computación policial. Mas já tem chips. Ya sé. Já estão trazendo os chips. por causa do Por sequestro. causa do sequestro, já tem. Em cachorro também tem. Bueno, ese ya está, pero no está puesto obligatoriamente. Certo. Vamos a tener un chip aquí que va a determinar si usted está produciendo o no. No punho. Porque usted va a mover. No, perdón, el del Kundalini es el de longitud y latitud. El que está aquí es tu identificación. Lo que pasa es que luego
se llegará a hacer solamente 2 chips, uno ya más adelante, eso por el 2050, ¿no es cierto? Uno aquí para saber si você está produciendo y uno aquí que te va a marcar dónde você está y quién você es, ¿no es cierto? Entonces, você no va a necesitar de documentos, você no va a necesitar de tener cartón, porque você va a poner un dedo y va a salir, señor tanto, banco tanto, tanta grana. Tal grupo sanguíneo, dolencia, todo lo que el hombre necesita para no ser feliz. Toda la información que el hombre no tendría que tener. ¿Y quién es el figlio da mai que se ocupa de esa programación, de esa información? ¿Qué energía de la cabeza es? ¿Quién chuta? ¿Cuál es? Os pleiadianos. ¿Cuál es? Os pleiadianos. No, de los... Não, das cores. De las cores. No, el preto ya falamos lo que es. Es un branco, ese amiguinho do dorado. El blanco no es el pasado, el blanco es el dueño del archivo. El blanco es el que guarda tu nombre, tu documento, tu edad, tu seña para hacer chichi, tu seña para que el teléfono funcione, tu seña para abrir el portón de tu casa. O sea, es un blanco el que archiva. Entonces, la importancia de la boa relación entre el preto y el blanco y el dorado que está oleando y cualquier cosa cutuca al vermelho para que accione. Con ese sistema de fichaje y de control noso, el preto va a ser mucho más limitado. Porque si você compra 2 panelas de presión, eso va a ficar informado. Entonces usted no va a poder comprar más que lo necesario. Hay cosas que pueden ser hasta bien a la sociedad. Pero el control va a ser tanto que va a crear, o sea, el desequilibrio del hombre. Se va a sentir perseguido, se va a sentir en la casa de los artistas mientras hace cocó. ¿Comprende? Porque você va a estar sentado y você va a tener que mover el brazo para que no diga que pierdes tiempo y te van a decir latitud, longitud, cocó. Por suerte que no te van a fotografiar ainda, ¿no? Pero ya vendrán tiempos también donde me imagino... Televisão. O sea, yo te digo una cosa, anualmente la aeronáutica larga unos planos, ¿no es cierto?, de Brasil. Yo de vez en cuando tengo acceso a uno de ellos y compro justamente en la parte de la montaña. Consigo, bien difícil, porque es militar, es muy problemático, se vende en río, qué sé yo, pero a veces se consigue. De un año a otro figuran las barracas que la gente pone. Y eso es todo fotografía de satélite. Yo les contaba a los meninos, entonces los meninos, allá son 45 alqueires de bañeiro, ¿no es cierto? Todo bañeiro. Entonces los meninos van al bañeiro y cumplimentan. Y dicen, ¿a quién está cumplimentando? Al satélite que nos fotografía. Claro, pero ya tienen una comprensión, ¿no es cierto?, que ese Dios biónico que creamos entre todos va a súper controlarnos. Entonces, vamos a seguir con la cosmología en lo que estamos hablando, porque todo esto es cosmología. Pero lo que estamos hablando ahora es sobre la construcción de mapas, ¿no es cierto? A importância do preto, branco e dourado. Bueno, eso ya lo falamos, ficou claro, ¿no es cierto? Ya no es necesario decir... Agora, essa movimentação que você dá mais ou menos uma data, é por causa do Urano? Ah, por causa de todo. Nunca es una sola cosa la causa. ¿Por qué causa você está aquí? Pero porque yo estoy aquí. Sí. Y porque você conoce a Maulusi. Y porque você me trouxe hoje. Também. Y porque Cristina me invitó hace un tiempo que fuese para lá. O sea, no hay nunca una causa. Son diversas e incontrolables. Llega un momento en que você pierde el control. Es un poco mismo eso de quién es el culpable. ¿Cierto? Hay un culpable que es el que termina de matar. Pero el que le dio el arma a ese
el otro que tal cosa, el otro que tal otro, el otro, termina usted siendo culpable también. Y eso la señora como jueza lo sabe. Es cierto que creo, yo no sé cómo soluciona el marrón eso. ¿A quién pide ayuda el marrón para solucionar eso? ¿Al rosa, al celeste o al dorado? Violeta. Al violeta. Claro. Sim, sou eu. Preto o branco é o passado. O preto é o futuro. Sí, amarelo presente. Amarelo e dourado. Dorado es otra cosa. Dorado es eu estoy siempre. Es la siempre, no sé cómo se diría, no sé qué tiempo sería el siempre llegué. No, pero el dorado no tiene que ver con el tiempo. Lo que tiene que ver con el tiempo son preto, o amarelo, o branco y o prata. E o prata? Sí. O prata é o quê? La intemporalidade. Agradecido. Y existiría la atemporalidad, que sería un nirvana, una meditación trascendental que te haga salir de la realidad. Entonces no estás en ningún tiempo, es la situación más o menos de la realidad 6, de la realidad del delirio, del santo y del loco. O sea, eso sería la atemporalidad, que puede atingir hasta el naranja. La temporalidad, esa es la comunión de las dos energías, ¿cierto? Bueno, ¿qué acontece entonces cuando, por ejemplo, la gente tiene un sol en vermelho y una luna en blanco? El vermelho va a darle toda la fuerza al dorado, porque sabe que es el que domina el blanco. Vamos a otro ejemplo. Mi mujer, o sea, como habíamos dicho, el sol en vermelho y la luna en blanco. Entonces, mi mujer es blanco y yo soy vermelho, pero yo sé que mi hermano que es dorado influye mucho sobre mi mujer que es blanco. Entonces yo le pido los favores a mi hermano, le digo, fala con mi mujer que me deje ir a jugar fútbol, comprende, fala con mi mujer que vamos juntos a pescar. O sea, el dorado, o sea, y el vermelho, como el vermelho es disolvente del fuego, él le va a dar toda la fuerza posible al dorado para tener UAR a su favor. Porque o branco y o verde son las dos energías que manipulan el fuego. É o verde, El blanco. Entonces, toda esa relación de la cosmología, que es un tecido muy complicado, pero que parte de una premisa totalmente simple y de un cuadro muy simple. Você le pasó ese cuadro de primos y hermanos. Você tienen ese cuadro, que son, por ejemplo, los hermanos. Aquí está. Muy bien, ¿no es cierto? Que son hermanos así y primos así. Por ejemplo, si você es azul o libriano y quiere relacionarse con un capricorniano o una capricorniana o un marrón, ¿cómo se relaciona? O por el amarelo o por el rosa. ¿Cómo solucionas un problema de dinero por salud? ¿Por el vermelho o por el plata? Ahí está el conocimiento todo. Es solamente estudiar, analizar, ver en vuestro propio mapa y sacar conclusiones. El conocimiento está ahí. Es simple, es así. Ahora, a partir de ahí se hace un tejido de cosas que van aportando la claridad del conocimiento. No sé si es muy claro lo que estoy diciendo o muy confuso.
Pueden preguntar. O sea, como cuando la relación entre hermanos es un compromiso terráqueo y la relación entre primos es un compromiso que se traen de otra realidad, de una realidad espiritual, o sea, vienen con un compromiso espiritual, un compromiso cósmico. Por cierto, eso es tremendamente importante. Entonces, es mucho más fácil relacionarnos por los primos que hablan el mismo lenguaje, que tienen la misma religión, que fueron educados en la misma universidad, que piensan que Dios es la misma cosa, que por los hermanos, que cada uno va a tener una idea diferente. O sea, por eso el otro día hicimos un trabajo chamánico aquí en el recanto de los chamás, el canto de los chamás, y lo separé cómo distribuyen las tribus, primero entre hermanos y después entre primos. Y o sea, la relación es muy diferente. O sea, vos con sus hermanos, vos se brigan, con su familia vos se putean, los mandan a tomar por donde quieran, brigan con la madre, con el pai, todo. Es verdad, ocurre, he tenido familia, he escuchado. Hay familias que no, hay familias santificadas que no brigan nunca. Ahora, ¿cómo tendrán un fígado? Claro, porque es ilógico, ¿comprende? Es ilógico que todos estemos de acuerdo de la misma cosa. O bien somos un poco de gado, en donde vamos a cuatro patas y nos dicen para allá y todo, pero va para allá, pero vamos, y yo creo que no es nuestra aspiración de hombres ser, o sea, qué sé yo, atención, no lo digo despectivamente porque sé que hay religiones que tienen pastores y tienen rebaños, pero yo no quiero ser una oveja más. O sea, yo tengo la humildad de una oveja más, pero tengo la fe y la credibilidad de mí que puedo llegar a ser una oveja diferente. Entonces, frente a eso, también es esa posibilidad que te da la cosmología de planificar neurológicamente tu cerebro para ser diferente. Sí. Mas você pode fazer essas mudanças de energia sim. 12 veces cada Quero energia. essa, eu vou trocar. Claro. Quero aquela, eu vou trocar. Claro. Mas você não tem que passar, tipo, você não tem que ficar um tempo com alguma energia para ela, sei lá. Ah, você se quiere tocársela todos los días, el karma es seu. Não é aconselhável. Yo te enseño, yo te doy la vara y te puedo decir cómo se pesca. Si você sigue pescando cuando está prohibido, porque los peces están en el momento que no se puede pescar, la que se va es você, porque no va a tener más peixe. Si você se empieza a trocar energía, troca cada una 12, de pronto necesitas trocar, no vas a poder trocar más. No vas a tener vasco para trocar. O sea, ahí depende del libre arbitrio del hombre. Yo no puedo hacer eso con un menor de edad. Pero si el mayor de edad viene y me dice, quiero trocar energía, bueno, vamos, ¿qué quieres trocar? No tengo problema. Si yo faço eso y él viene y me pide. Ahora, siendo menor de edad, voy a sentarme, voy a discutir, si puedo hablar con los pais, comprende, si es, según, si están a mi cuidado en la montaña, no voy a hablar con los pais porque ni saben quién es el pai. Pero, por ejemplo, si usted me viene a decir una locura, yo voy a obligar a tu padre a decirle, oye, tu filla quiere que le ponga esto, pero no le voy a poner porque va a ficar así. ¿Comprende? ¿Por qué? Porque usted no es que sea despreciativo ser menor de edad, ¿no es cierto? No, es un proceso de evolución, pero no tienes una cantidad de arquivo dentro del branco como para poder saber ainda qué es lo que te conviene. Mesmo se a pessoa não tem conhecimento de energia nem nada, ela quer trocar, se for de maioridade, você vai trocar. Claro, no, porque a lo mejor no tiene conocimiento de energía, pero le dijeron que la gente troca y la persona está en cáncer. Entonces viene desesperada y dice, yo quiero que me troque, que pase lo que sea, porque estoy doente. Entonces usted dice, bueno, trocar, Bueno, lá na montanha você tem crianças que não sabem o dia que nasceu. Tinha. Atualmente, sim. Se uma dessas crianças apresentar uma doença muito grave, você pode fazer a cirurgia mesmo sem saber o dia que Sim, nasceu, não.
Sí. O sea, ¿qué pasa? Que ahí hay una cosa, por ejemplo, yo te digo, yo he tenido crianzas sin ninguna clase de documentación y a través de verlas en el cotidiano fui deduciendo cuál era su chakras. Entonces pude armar sus cartas y hasta pude ponerle una data de nacimiento para que fuera a festejar su aniversario. Pero, por ejemplo, saber si es...